Ahora vamos a escuchar la exposición de la doctora Úrsula Basset. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Lo mío es bastante más íntimo, si se quiere, en el sentido de que la familia es un tejido medio oculto, medio escondido de la vida social, y que donde el impacto político parece bastante menos evidente, el impacto a nivel de la sociedad en su conjunto parece menos evidente y de hecho es entendido de una manera, voy a tratar de separar el micrófono, y de hecho carece de relevancia en el número de preocupaciones actuales que nosotros en general tenemos en los debates que se plantean, tanto en el ámbito legislativo como en el ámbito político. De hecho, una de las cosas notables, nosotros no tenemos un Ministerio de la Familia, es decir, hay otros países que lo tienen, para nosotros eso evidentemente no es una preocupación. De hecho, también la familia, y esto es un trend global, pero es un microclima muy especial en nuestros países, hay una tendencia hacia la desjuridización del fenómeno familiar y entonces una retirada del derecho de su potestad prescriptiva y normativa, digamos, de enderezar los fenómenos familiares hacia determinados fines políticos. Hoy justamente estábamos recordando en la clase de Derecho de Familia, tenía con los alumnos, que las intervenciones de Napoleón en la regulación del Código Civil francés eran justamente tendientes a, más allá de toda ideología, fortalecer la familia, porque de ahí dependía Francia, la subsistencia de Francia. Nuestros abordajes son displicentes, es decir, por lo menos están ajenos a la atención al fenómeno familiar. Por eso quiero empezar por un punto de partida que es netamente abstencionista, es decir, tal vez lo lógico sería empezar por el mandato de protección de la familia y pensar cómo se proyecta esto en el siglo XXI. Mi propuesta es hacer justamente el planteo inverso, es decir que empezamos por un punto de partida netamente abstencionista. El Estado no puede invadir la vida privada, sería la premisa, y es una premisa que hoy sostienen un alto porcentaje de juristas en materia de familia en Argentina, y en líneas generales es un planteo usual. El Estado no puede invadir la vida privada sin que esa justificación, para utilizar el lenguaje de la Convención Americana de Derechos Humanos, implique una explicación que se funde en la seguridad de todos, las justas exigencias del bien común y de una sociedad democrática. O en términos del artículo 19 de la Constitución Nacional, para regular una acción privada es necesario demostrar o bien que si yo no la regulo habría una ofensa al orden o la moral pública o que perjudicaría a un tercero, porque de lo contrario esas acciones privadas estarían solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Más aún, para ser más provocativa, se podría tomar el derecho de libertad de asociación, es decir, el ejercicio de tal derecho, dice el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, solo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática en interés a la seguridad nacional, de seguridad pública o del orden público, para proteger la salud, la moral pública o los derechos y libertades de los demás. Es decir, la premisa sería: el Estado no puede meterse en la vida privada y en la configuración de la vida familiar que está bajo la égida de esa vida privada, a menos que justifique las razones por las cuales lo va a hacer. Entonces, claro, la pregunta es: ¿en qué queda el mandato de protección de la familia? Y eso depende de qué es lo que el Estado entienda por una familia. Un breve paneo que es necesario para ver en perspectiva el problema va a ser la primera parte de la exposición. La segunda parte va a ser una diada de herramientas conceptuales para abordar el problema. La tercera parte va a ser una muy breve abordaje de las paradojas, y la cuarta parte va a ser posibles pistas para entender el problema de aquí a futuro. Se dice que el matrimonio ha sido el principal fundamento de la familia. Nosotros sabemos que el matrimonio ha basculado, se ha movido desde la idea de matrimonio hacia la de conyugalidad, y hay una idea más difusa de alianza que incluso a veces abarca ideas más difusas, más amplias, ¿no? El matrimonio ha sufrido cambios sustanciales en las últimas décadas. Eso es un lugar común de la doctrina y de la apreciación sociológica. Para hablar de una o varias metamorfosis del matrimonio es muy difícil encontrar un punto de partida.
El derecho romano es prácticamente el punto de referencia más remota que nosotros tenemos si queremos construir una historia del problema. No obstante, para hablar de cambios casi siempre nos referimos a la codificación de 1804 y a las emulaciones de esa codificación que se hicieron en el ámbito de América Latina. El matrimonio fue regulado en los primeros códigos, tenía una serie de notas que permitían a la doctrina y a la sociedad comprenderlo como un contrato que daba lugar a una institución que tenía interés estatal. Es decir, el Estado entendía las razones por las cuales debía proteger a la familia, entendía las razones por qué el contrato matrimonial tenía relevancia y le imponía a los cónyuges indisponibilidad del contrato, porque en última instancia ese contrato daba lugar a una familia que interesaba al Estado. La estructura del matrimonio era heterosexual y perdurable, aunque siempre llamada a disolverse, ya sea por la muerte o en algunos ordenamientos por el divorcio, en hipótesis restrictivas, y la estructura heterosexual tenía dos fines identificados que surgían de la normativa, aunque no se expresaban en forma explícita, el fin procreativo y el de ayuda mutua, es decir, la de complementariedad. Digámoslo claramente, el matrimonio en su regulación canónica y en sus interpretaciones codificadas era netamente corpóreo, es decir, decía relación a una dimensión unitiva. Existía el débito, la vida de consumo lo implicaba, porque el matrimonio era la cuna de nuevas generaciones, ahí el interés del Estado, los nuevos ciudadanos. El objeto del matrimonio era el consorcio de toda la vida y ese consorcio determinaba una apertura a la procreación. El siglo XIX, nos dice el jurista francés Philippe Mallory, era bastante menos pacato que el siglo XXI, que de todas estas cosas se evade. Esta estructura justificaba los requisitos previos a la celebración, la ritualidad de celebración ante testigos por la implicancia social del matrimonio, los impedimentos matrimoniales que decían congruencia con el objeto del matrimonio, las obligaciones emergentes de la relación, los deberes matrimoniales y la exclusión o grave dificultad para acceder al divorcio, la necesidad de permanencia en función de la crianza de los hijos. En la Argentina el divorcio no era pensable y el matrimonio se defería a la potestad religiosa en la primera versión de la regulación. Hacia 1910, la Ley 2393 estableció la primera regulación laica del matrimonio en nuestras tierras. Significó un poderoso cambio conceptual, en la práctica fue una primera apropiación del Estado de la realidad matrimonial. Es decir, para Vélez, y Vélez lo dice en las cartas a Sarmiento, matrimonio era algo donde él seguía las costumbres, es decir, no donde él se apropiaba del derecho regular de manera voluntarista, sino que seguía las costumbres. De hecho, por eso defería la potestad regulatoria a la Iglesia, ya que era práctica común. En la práctica, por eso fue una primera apropiación del Estado de una realidad que hasta entonces se había entendido como una institución ajena, preexistente, prácticamente alojada en el Código. A partir del año 1910, el legislador por primera vez entendió que correspondía a su competencia regular la unión matrimonial. Está mal la fecha, es antes. Correspondía a su competencia regular la unión matrimonial y no a la esfera religiosa. El matrimonio pasó a ser así disponible por parte del legislador, es decir, el legislador adquirió la potestad de cambiar el matrimonio. No obstante, la legislación siguió en grandes líneas, salvo en lo que se refiere al reconocimiento de la celebración religiosa, las costumbres sociales. La única rebelión consistía en la premisa laicista que obligaba a la mayoría de los católicos a celebrar 2 veces sus nupcias, práctica que se mantiene hasta hoy. El creyente casado quedaba desdoblado, en tanto que creyente casado y ciudadano casado, es decir, tenía que casarse 2 veces desdoblando su personalidad para poder quedar bien con la Iglesia y con el Estado, por decirlo de alguna manera. La cuestión se mantuvo pacífica hasta la eclosión de una segunda rivalidad, esta vez explosiva, entre Iglesia y Estado, que fue la Ley 14394 de 1954, en el marco de una crisis mayúscula entre el gobierno y la Iglesia. En el artículo 31 de esta ley se incorporó por primera vez el divorcio vincular en la Argentina. Con el golpe de Estado, el decreto 4070 del 56 suspendió el artículo 31 que introducía el RIT del divorcio, pero el divorcio siguió ahí larvado. Los divorcios en trámite se concluyeron, pero no pudieron iniciarse ninguna nueva acción de divorcio vincular. La siguiente incidencia relevante fue la ley 17711 de 1968, que parece una cosa completamente irrelevante, sin embargo, Janvías apreció bien el problema. Esa ley incluía la separación personal del 67 bis, que era la separación por común acuerdo, es decir, los dos cónyuges manifestaban su acuerdo y se podían divorciar. Según Janvías, el hacha estaba puesta a la raíz del matrimonio. Janvías entendió que esa regulación de buena intención que establecía la ley 17711 en el 67 bis, en realidad vaciaba de contenido el matrimonio por disponibilidad de las partes, es decir, todo es que las partes podían disponer la finalización del matrimonio por su mutuo acuerdo, el matrimonio
dejaba de ser una institución y pasaba de ser un contrato en última instancia disponible, y la separación que continuaba después de la ruptura lo vaciaba de contenido e impulsaba a que se aprobara tarde o temprano una ley de divorcio. Fue un poco más tarde, probablemente por las crisis políticas que tuvo el país. Es decir, que fue un asomo a la contractualización vincular, bien que con un ideario completamente opuesto a ella, y a nuestro modo de ver, estaba bien armado por la genial comisión reformadora, pero también, corresponde decirlo, implicó una creciente plasmación de una espiritualización, para usar los términos del jurista francés Jean Garrigue, una evaporación de los deberes matrimoniales, toda vez que el matrimonio subsistía después de la separación personal, pero completamente vaciado. Esta transformación de sólido a líquido y de líquido a gaseoso del matrimonio solo se fue acentuando con el paso de los años, subsistiendo crecientes dudas, incluso hasta el Código Civil contemporáneo, sobre si los deberes matrimoniales son de naturaleza jurídica o no, o si son meramente disponibles por las partes. Y ese contenido queda crecientemente vaciado de su materialidad, es decir, la fidelidad ya no es la fidelidad carnal que nosotros entendíamos asociada al débito en las regulaciones anteriores, sino tiende más bien a ser la fidelidad espiritual. La vida en común, que antes era vivir en la misma casa y compartir el lecho, convertir el lecho y la cama y la mesa, como decía el dicho latino, pasa a ser simplemente tener la voluntad de vivir en la misma casa, y si uno no tiene esa voluntad, aunque viva en la misma casa, está separado de hecho. Es decir, hay una creciente espiritualización de los deberes matrimoniales que se van haciendo crecientemente abstractos y probablemente también irrelevantes para el derecho. Vamos a saltear el divorcio. El matrimonio entre personas del mismo sexo fue la otra gran novedad del derecho argentino. Argentina fue uno de los últimos países en introducir el divorcio, el primer país latinoamericano en regular el matrimonio entre personas del mismo sexo. En el año 2010 se aprobó la ley 26618. Las diversas modificaciones borraron toda referencia al hombre y a la mujer, de suerte que el código en materia de familia solo se refería a personas sin mención del sexo, es decir, con esta tendencia a neutralizar, desaparecieron las mujeres y los hombres prácticamente del código, y las fórmulas tendieron a ser asexuadas. La falta de diversidad de sexos arrastraba una serie de incongruencias en la medida en que las instituciones estuvieron durante 20 siglos estructuradas sobre la diversidad de sexos, y todo lo que se construyó en torno a eso, entre ellos las presunciones filiatorias, giraban en torno a una diversidad sexual que les daba fundamento. Todo calzó dificultosamente. Pensemos, por ejemplo, las causales de divorcio. En un reportaje que recuerdo, un abogado del CELS, que salió en página 12 al mes exacto de la aprobación del matrimonio, se quejaba de que las causales del divorcio eran inadecuadas para dar cuentas de las relaciones entre personas del mismo sexo, que eran más bien de textura abierta y que no justificaban la subsistencia del deber de fidelidad. No tardó en hacerse con la legislación argentina, porque a poco tiempo tuvimos el Código Civil y Comercial reformado, en el cual no había deberes, que daba un deber moral, entre comillas, de fidelidad, y moral aquí debe entenderse de manera peyorativa, no como una suerte de ensalzamiento, sino como algo que no alcanza a ser jurídico y que por eso no tiene ninguna incidencia. Allí se incorporó, además de las regulaciones neutrales de género, el divorcio exprés, por el cual una pareja puede divorciarse sin expresión de causa por la sola voluntad de ambos, sin tiempo de espera alguno. Es decir, que si ustedes lo piensan, todas las características que nosotros le conocíamos al matrimonio se evaporaron. Es decir, no existe la diversidad de sexo, no existe la perdurabilidad de la unión, no existe la idea material de la vida en común, de consumo, no existe la apertura a la procreación, ni existe el fin procreativo. Con lo cual es muy difícil saber qué es lo que el Estado puede querer proteger cuando protege un matrimonio. Es decir, si antes resultaba claro que el Estado protegía la ayuda mutua entre dos cónyuges, la apertura a la conyugalidad, a la filiación, a la prole, a la procreación, que se manifestaba también en proteger la continuidad o la perdurabilidad de la unión matrimonial, ahora parece muy difícil pensar qué es lo que el Estado le ve a este matrimonio, así como está regulado en teoría, como para que pueda justificar meter sus manos en el matrimonio, meter sus manos en la regulación. Pensemos solamente en el derecho de propiedad. ¿Por qué me van a regular el régimen patrimonial del matrimonio si no hay un interés estatal, un interés público en introducirse, en regular nuestras relaciones recíprocas? Bueno, ¿cuáles son las dos díadas que yo sugiero como criterio de análisis una vez que planteamos rápidamente un panorama general? Quisiera concentrarme en dos díadas. La primera es la dilatación y la contracción de la conyugalidad. La segunda es la relación
paradojal entre lo público y lo privado. Hugues Fulchiron había hablado de una dilatación, una contracción de la conyugalidad. Por un lado, el matrimonio se dilata hasta diluirse en una pluralidad de formas de conyugalidad que el Estado tiende progresivamente a reconocer. Claro, se le escapa el matrimonio, trata de casar las otras uniones fácticas que le quedan sino ajenas a la regulación de la familia. Al mismo tiempo, el matrimonio se contrae para replegarse no solo en la familia nuclear o en la pareja, sino en las individualidades que lo componen, que de repente pasan a ser el eje central de la regulación del matrimonio, con indiferencia a la dimensión unitiva o a la unidad que ese matrimonio provoca. La segunda diada que creo necesaria para interpretar el fenómeno y dar una respuesta sobre la relación entre familia y Estado es que el matrimonio que se dilata en diversas formas de conyugalidad, la misma palabra de conyugalidad es bastante elocuente, que el Estado crecientemente reconoce, implica una apertura, una pluralidad de relaciones. Nuestros colegas del Brasil se debaten, acabo de estar la semana pasada, sobre la admisibilidad del reconocimiento jurídico del poliamor. La poliginia generalmente, a través de escrituras notariales que han sido contestadas por el Consejo del Notariado en Brasil, pero que ahora nuevamente han sido validadas por los jueces. Paralelamente, el Estado brasileño ha reconocido efectos a relaciones paralelas. Claro, ¿cuál es el límite si el punto de partida que implica la regulación o la configuración de las relaciones de tipo conyugal, en última instancia, es la autonomía de la voluntad, que por sí misma dilatante, es decir, por sí misma, por su misma esencia, tiende a abrir el tejido y a admitir todas, porque no tengo ningún criterio de restricción, porque no tengo ningún criterio de preferencia. En Argentina hemos reconocido a parejas de personas del mismo sexo el derecho a casarse. El fundamento de la pluralidad de formas de la conyugalidad y su reconocimiento jurídico parte del hecho de una suerte de aproximación del derecho a la realidad. Bien que Díaz de Picasso advertía que el derecho no debe convertirse en un mero fotógrafo de la realidad y abandonar su función prescriptiva y organizadora. Un jurista italiano recordaba también que cuando el derecho simplemente fotografía la realidad, en verdad se está imponiendo silencio a sí mismo, es decir, en última instancia está siendo agónico, está llamando a su propia muerte. Y es lo que está pasando con el derecho de familia. Paradójicamente, los profesores que sostienen estas cuestiones están abogando por su propia extinción. Se obliga a callar cuando debe hablar para organizar los reparos, sobre todo para los más débiles, porque en realidad es tener palenque ande rascarse. El derecho es el último recurso del más pobre de todos, del que si no, no tiene nadie a quien recurrir. Porque los que normalmente lo hubieran cuidado no están ahí para cuidarlos. Cuando el derecho está ausente de ese último recurso, el que sufre es el débil, no el fuerte. Es que el derecho de la autonomía de la voluntad es el derecho de los débiles, no de los fuertes. Lo cierto es que el derecho, viendo el abandono creciente del matrimonio y la dilución de las relaciones de pareja, en una pluralidad de formas, trata de asirlas y recogerlas. ¿Cómo? A partir de la autonomía y la privatización. Entonces el derecho es el no derecho. El matrimonio pasa a ser crecientemente un asunto privado. El derecho no está más. Aparecen pluralidad de instituciones tales como convivencias, pactos de convivientes, uniones civiles, variantes. ¿Debería haber jerarquías o modelos preferidos por el Estado? ¿Cómo articulamos entonces la demanda que nosotros tenemos en las convenciones y en nuestra misma Constitución de la protección de la familia? Paradójicamente, el Estado se niega. El prólogo de nuestro Código Civil y Comercial habla de una neutralidad del mercado de valores y dice que en realidad el Estado no puede elegir una unión sobre otra o privilegiarla sobre otra, y sin embargo el Código privilegia porque regula 2, no regula 10, regula 2, o sea que está eligiendo. Y entonces la pregunta es, si no hay valores a los cuales yo pueda aplicarme para regular preferentemente y proteger preferentemente aquellas uniones que cumplan un fin social que sea privilegiado, no queda nada para hacer. Parecería que entonces prevalece la autonomía y sin embargo hay un claro neopaternalismo, porque es muy particular la libertad que tenemos. Es decir, existe libertad para ser infieles porque hay un deber moral de fidelidad que no es jurídico. Es decir, había una poligamia de hecho, no una poligamia de derecho. Sin embargo, no hay una libertad para obligarse a ser fieles y que esa obligación sea reconocida por el Estado. Tampoco se puede formalizar un acuerdo en que las partes adultas y capaces decidieran no divorciarse, porque lo convinieran sobre la base de la autonomía de la voluntad. El neopaternalismo da libertad para las opciones menos exigentes, pero no para las más exigentes. Te dice, no te podés no divorciar. Sos adulto, mayor y capaz, pero esto no te dejó decidirlo. La libertad sigue teniendo sus límites. La paradoja es que estas metamorfosis de la familia no son en absoluto privadas.
pareciera que era privado, que era la autonomía de la voluntad, pero no son en absoluto privadas, son todas jurídicas, todas públicas, y que todas ellas además tienen un impacto enorme en la inflación judicial. Todos los casos terminan en un juzgado y los juzgados están desbordados. Todas ellas vienen acompañadas en una pretensión de reconocimiento público institucional. La status anxiety, así lo llamaba el jurista inglés Andrew Bynham, es la clave de un sinnúmero de pretensiones de reconocimiento que aparecen en las legislaciones. El Estado, así cuando parecía que se retiraba, en realidad está de nuevo en el centro de la escena. Bueno, ¿y qué sucede entonces con el Estado? Parecería que el Estado desaparece y cede ante el interés de los contrayentes, pero así en realidad también se hace más difícil de instituir y asir las instituciones sociales que operan como fundamento de la familia. Es así que daría la sensación, si nosotros tomamos este diagnóstico que es completamente paradojal y que es enormemente, si ustedes quieren, alarmante en el sentido de que produce un vacío, que tenemos que pensar en pistas posibles para una reconstrucción de una relación sana, saludable y no patológica como esta que digo, en donde el Estado, que parece que se retira, al final tiene una intervención ineficiente. Pistas para una intervención ineficiente del Estado, para una reconstrucción de una relación saludable entre el Estado y la familia. ¿A partir de dónde reconstruir? ¿Tiene sentido reconstruir? Yo creo que la pregunta es cuáles son los intereses del Estado. El Estado tiene que reconsiderar y recalificar, repensar cuál es su rol frente a la sociedad y como guía de las relaciones familiares. Indudablemente hay un problema real, un poco lo que se estaba planteando en la fantástica exposición antecedente, en el cual nosotros tenemos una cantidad de niños y jóvenes que están sin cuidados parentales, con cuidados parentales deficitarios, en situaciones de enorme exposición. Un camino es repensar qué familias cumplen roles idóneos para acompañar a la juventud o a la niñez que está en función de vulnerabilidad, y pensar entonces qué modelos familiares son más idóneos para cumplir con esos roles. Los aportes más interesantes que ha habido, que son completamente posmodernos si ustedes quieren, son de reconstruir la idea de familia a partir de la noción de cuidado y de responsabilidad recíproca. En un microclima argentino en el cual el eje y la reina de todos los criterios que deben tomarse para tomar en cuenta la vida, para entender la vida familiar, es la autonomía. El derecho inglés, por ejemplo, dice no, en realidad el eje es la responsabilidad y el cuidado, hacerse cargo por las personas que son las nuestras, que nos corresponden y de las que debemos asumir, por las que debemos asumir una responsabilidad, un acompañamiento. La reconsideración de la noción de responsabilidad, de obligación y de compromiso, un replanteo de la libertad, una nueva pregunta acerca de qué es lo que hace felices. Curiosamente todas las encuestas siguen diciendo que lo que hace feliz es una unión duradera y que uno aspira a la unión duradera, después no viene, pero es lo que está dentro de las aspiraciones. Las grandes inquietudes que se plantean en el mundo contemporáneo sobre las nuevas soledades son reveladoras de que en realidad esto no es lo que nos hace feliz. Entonces, probablemente también una respuesta se encuentre en que la aspiración del matrimonio sigue estando en los jóvenes, no siempre se resulta, pero sigue estando también en los jóvenes. Entonces, probablemente esta pluralidad de formas para una intervención eficiente por parte del Estado tiene que tomar en cuenta dos cuestiones que son fundamentales. De una parte, identificar cuáles son los fines que el Estado tiene en promover un determinado tipo de función de relación familiar que es privilegiada para el desarrollo social. Por otra parte, tener en cuenta cuáles son los sujetos vulnerables a los que el Estado puede, respecto a los cuales el Estado puede requerir la intervención de las diversas formaciones intermedias, como por ejemplo diversas formas de familia, puedan acompañar. Para eso indudablemente necesitamos datos. Y por último, yo creo que hay una gran carencia en el derecho argentino, sobre todo, pero menos tal vez en el derecho comparado, porque Argentina en esto ha sido un microclima, que es la falta de reconocimiento a los proyectos de vida exigentes. Es decir, que el Estado no le dé carta de ciudadanía en ninguna de sus segmentos legislativos, no le dé carta de ciudadanía, no le dé reconocimiento especial a aquel que se compromete a una unión estable, a una unión comprometida, a una unión duradera. Me parece que es una terrible falencia, me parece que es un error garrafal. Eso me parece que es una de las pistas. Entonces yo diría 3 pistas que a mí se me ocurren. La primera es pensar, clarificar cuáles son nuestros fines. Segundo, fijarnos cuáles son las personas vulnerables y cómo se cuidan mejor. Tercero, pensar que tenemos que promover y acompañar los proyectos de vida exigentes. Bueno, muchísimas gracias.